¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Vamos a dar unos 5 minutos y después empezamos. Muy bien, buenos días, compañeros. Les doy la cordial bienvenida a nuestra clase. Esta sería nuestra clase número 8, pero como lo prometido es deuda y como les había contado en la clase anterior, creo que fue hace 2 clases, que hoy vamos a tener una conferencia, sí, nuestra primera conferencia de dos. La otra conferencia la va a estar realizando el compañero José en su debido momento. Entonces, hoy vamos a tener la conferencia eh, a cargo del compañero Elian Estrada, ¿sí? Con el tema de la creación y visualización de la ST con la herramienta JSON. Esto es algo que les puede ayudar en su proyecto número 2, ¿sí? Recuerden que en el proyecto número 2 ustedes tienen que manejar la parte de la ST, por lo que
esta conferencia les puede ser de gran utilidad. Antes de darle el tiempo al compañero, voy a contestar una pregunta. Aquí me preguntan si habrá más horarios para la calificación. Les comento que sí, hoy en horas de la noche les estaremos publicando más horarios, ¿sí? Solo queremos ver algunas situaciones por ahí, pero sí van a haber más horarios para el día de mañana. Entonces, sin más que agregar, ¿estarás por ahí, Elian? ¿Qué tal, Minor? Sí, aquí estoy. Muy bien, muchas gracias por eh, aceptar, muchas gracias por aceptar acompañarnos el día de hoy y por venir a compartirnos tus conocimientos. Entonces, yo te voy a dejar el tiempo, ¿sí? Para que puedas desarrollar el tema y pues voy a dejar el espacio para que puedas empezar. El tiempo es tuyo, Elian. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Minor. Y pues antes de comenzar, pues solo me presento. Soy Elian Estrada y pues yo les voy a estar dando esta conferencia y como bien lo mencionó su auxiliar, pues este tema es bastante importante porque de aquí en adelante, tanto en compiladores 1, ahorita es el segundo proyecto, como en compiladores 2, lo que viene siendo el AST se los van a pedir siempre. Es algo que normalmente es requisito, entonces es muy importante saber entenderlo y saber cómo podemos generar los reportes que nos van a pedir, y también qué utilidad tiene a la hora de elaborar estos intérpretes. Entonces, pues ese va a ser el tema de hoy. Voy a compartir la pantalla. Entonces, ahí sí me confirman si ya lo pueden ver. Sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con una pequeña presentación para ver un poquito de teoría, sobre todo para ver lo que vamos a estar usando, pero no se vayan a asustar, es una presentación bastante cortita. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a ver en esta pequeña presentación? Pues lo que vamos a ver es la herramienta que vamos a estar utilizando para realizar nuestro intérprete. En este caso va a ser JSON. Eh, También vamos a ver uno de los patrones que utilizamos, que es el patrón intérprete. Vamos a ver un poquito acerca de clases abstractas e interfaces. Y ya por último vamos a pasar a lo que es ya hacer ejercicios prácticos, ya ver código y cosas así por el estilo. Entonces comenzamos. Eh, Vamos a empezar con la herramienta que da pie a todo lo que vamos a hacer, que en este caso es JSON, que prácticamente pues este es un generador de análisis o analizadores léxicos y sintácticos que está enfocado para el lenguaje de programación JavaScript, es decir, que este funciona con ese lenguaje en concreto, ¿verdad? Está basado en otros generadores como JSON, que es para, perdón, como Bison, ¿verdad? Que es para C y C++. Entonces, por lo tanto, es bastante similar. Si en algún caso lo tienen que llegar a usar, pues es bastante parecido, ¿verdad? Y pues esta herramienta nos sirve para procesar lenguajes formales, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos hacer, que están prácticamente basados en una gramática que nosotros vamos a crear o que creamos o que nos la den, ¿verdad? Y pues prácticamente ahí lo que hacemos es definir las reglas y el analizador o la herramienta va a generar todo lo necesario para que cuando analicemos el texto que nosotros ingresemos, vea si cumple con todas las reglas que nosotros hemos definido en la gramática. Y pues, ¿qué ventajas puede presentar JSON con respecto de otros analizadores? Pues que es muy fácil de utilizar, muy fácil de instalar, implementar y entender. Aparte de que utiliza JavaScript, que es el lenguaje de la web por excelencia y es uno de los que más se usan a nivel de servidores también. Entonces, tiene compatibilidad 100% con los navegadores, entonces no hay ningún tipo de problema. Entonces, aparte de utilizar la herramienta JSON, nosotros vamos a hacer uso de un patrón de diseño. Este patrón de diseño se conoce como el patrón intérprete, que prácticamente, como su nombre lo dice, es el que nos va a dar pie a realizar nuestro intérprete. Porque si ven la definición, dice que es un patrón de diseño que define una representación para la gramática que nosotros le vamos a dar
y genera un intérprete de ese lenguaje. Entonces, prácticamente nosotros, a través de crear clases, en este caso, pues más adelante vamos a ver qué tipo de clases, nosotros vamos a poder crear basado a una clase principal o una clase general, por así decirlo, crear todas nuestras expresiones, todas nuestras instrucciones que tenemos definidas en la gramática e ir formando así nuestro propio intérprete para poder luego ejecutar todas las instrucciones, ¿verdad? Y prácticamente esa es la razón de ser de ese patrón, ¿verdad? Está diseñado precisamente para realizar intérpretes. Y ya más adelante cuando vayamos a ver el código, pues ya les va a quedar un poquito más claro cómo es que funciona este patrón. Y bueno, otra de las cosas que necesitamos tener un poco de contexto también, obviamente esto no es una clase específica para esto, pero es importante recalcarlo, ¿verdad? Para que lo tengamos presentes. Las clases abstractas y las interfaces. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre una y por qué son útiles, verdad? Pues prácticamente una clase abstracta es una clase en la que hay al menos un método abstracto. ¿Y qué es un método abstracto? Pues es un método en el cual nosotros solo definimos cuál va a ser su nombre, cuál va a ser los parámetros que va a recibir, pero sin embargo no lo implementamos, es decir, no le ponemos cuerpo. Eso es un método abstracto, ¿verdad? Y estas clases normalmente son las que se pueden heredar y las clases que hereden de esta están obligadas a implementar esos métodos abstractos que tenga, ¿verdad? Precisamente para darle un cuerpo específico dependiendo de sus necesidades, de las necesidades de la clase. Y ahora bien, una interfaz es un tipo de clase especial en la que todos sus métodos, todos sus métodos son abstractos. Ahí sí no se salva ninguno. En las clases abstractas pueden haber abstractas y pueden haber no abstractas, pero en las interfaces únicamente son abstractas. Entonces, ¿eso qué nos da? Nos da una clase muchísimo más general, ¿verdad? Porque no hay nada implementado. Entonces, nosotros cuando implementamos las interfaces, porque en este caso ya no las heredamos, las implementamos, podemos crear los métodos desde cero. Entonces es una herramienta muy útil que posiblemente vayan a utilizar mucho en compiladores. Pero todas las clases abstractas creo que son las que más usan, pero también se puede hacer con interfaces. De hecho, el ejemplo que yo voy a darles está hecho con interfaz, entonces por eso les hago mención de eso, ¿verdad? Y pues prácticamente eso nos ayuda a nosotros también a generar el polimorfismo, que es lo que nos va a servir también para generar todas nuestras instrucciones y nuestras expresiones dentro del intérprete. Por último, pues ya vamos a empezar a ver un poquito ya más temas prácticos, ya un poquito más de ejemplos entre lo que es el AST y lo que es el otro tipo de árbol que se maneja también para los analizadores. Y pues vamos a pasar a ello, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar aquí de referencia una gramática que todos creo que ya conocen a día de hoy. Es la famosa gramática de las expresiones, ¿verdad? Vamos a poner aquí que es la gramática de expresión, ¿verdad? De expresión. En este caso la vamos a trabajar de manera ambigua, ¿ok? No le vamos a quitar la ambigüedad ni la recursividad, nada, solo la vamos a manejar como tal cual es, ¿verdad? Entonces, la gramática para una expresión, pues es la que conocemos como que E produce E más E, o E menos E, o E por E, ¿ok? Esa es más o menos la gramática de la expresión. La vamos a dejar hasta ahí de momento, ¿ok? Entonces, dado esta gramática, nosotros podemos generar dos tipos de árboles, ¿verdad? Estos dos tipos se conocen como CST, que viene siendo el concrete, syntactic tree, y el AST, que es el abstract syntactic tree. ¿Ok? Entonces, como bien dice su nombre,
el de arriba, por ejemplo, el CST es el árbol de análisis sintáctico de forma concreta, ¿verdad? Es concreto. ¿Y por qué es concreto o a qué hace referencia esa palabra de concreto? Pues lo que pasa es que en este árbol, en este tipo de árbol, nosotros vamos a manejar de forma concreta la gramática, es decir, vamos a agarrar todos los elementos de la gramática, todas las producciones, todos los terminales, no terminales que posea la gramática y las vamos a graficar en forma de árbol, ¿ok? Por eso es que se le conoce como concreto, porque abarca todos los términos que tienen que estar relacionados a la gramática. Es decir, prácticamente el CST es una representación gráfica de la gramática que estamos utilizando. ¿Ok? Y el AST es el Abstract Syntax Tree, que sería el árbol de sintáctico abstracto, que como bien dice su nombre, pues es abstracto. Quiere decir que es muchísimo más simple que el concreto. ¿Por qué? Porque ese se encarga, o su finalidad es representar de forma gráfica cómo deberíamos de leer la información que estamos ingresando. Es decir, no vamos a tomar en cuenta nada de la gramática, solo las cosas que sean vital o sumamente importantes, como cuál es el número que tengo que operar, con qué operador, con qué otro número, etcétera, etcétera. No me va a interesar si ese vino de una producción de términos, si viene una producción E, una T, eso no me va a importar en el AST, ¿verdad? Por eso es que es más es simple, ¿verdad? Se podría decir que el AST es una simplificación del CST. Entonces, para hacer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo cómo podríamos construir una entrada con esta gramática de un CST y de una AST. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá una entrada que va a ser la siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, 2 más 3 por 5, ¿verdad? Que son los términos que acepta mi gramática. Entonces vamos a empezar con el CST. ¿Ok? Normalmente cuando nosotros trabajamos con analizadores o con generadores, estos pues son o utilizan algoritmos ascendentes, ¿verdad? Me imagino yo que ya en la clase han tocado el tema de analizadores descendentes y ascendentes. Entonces, pues prácticamente el ascendente es que empieza desde los hijos hasta el nodo raíz, ¿verdad? Y el descendente es al revés, de la raíz a los nodos hijos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues acá tenemos un CST, ¿ok? Entonces, el CST, ¿cómo lo vamos a formar? Pues prácticamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con lo que tiene más prioridad, que sería en este caso esta parte de acá, en la multiplicación. Vamos a comenzar con el 3. Vamos a poner aquí un 3. Vamos a poner aquí un poquito más abajo. Un 3. Este 3 lo va a generar. ¿Qué lo va a generar? Pues lo va a generar una E. Y luego el 5 lo va a generar también una E. Y estas es de acá se está multiplicando y esta operación de aquí la genera otra E. ¿Ok? Luego vamos a colocar el 2 a este nivel, 2, que esto lo genera una E. Y estas dos E se están sumando. Y estas a su vez están siendo generadas por otra E. ¿Ok? Y ahí tenemos completo nuestro árbol. En este caso, nuestro CST para esta entrada con esta gramática de acá. Aquí se me olvidó, aquí falta el número. Sí, porque si no, no tenemos números, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿cómo se va a representar el AST? Pues bien, como les mencioné al principio, el AST es abstracto. No nos va a interesar la estructura de la gramática que estemos analizando, solamente aquella información sumamente importante. En este caso, como son expresiones aritméticas, lo que es sumamente importante para nosotros son los números y las operaciones que se están realizando, no de qué producción viene, etcétera, etcétera. Entonces, pues, prácticamente el AST quedaría de la misma forma, quedaría de esta forma. Vamos a empezar siempre igual con los que tienen más prioridad. En este caso vamos a poner 3, 5, y el nodo raíz que va a unir a estos dos va a ser el operador, en este caso la multiplicación. Así. Luego tenemos acá el 2, lo vamos a poner al mismo nivel que la multiplicación, y este más va a ser el nodo raíz de estos dos de acá. Y prácticamente, pues ese sería nuestro AST, ¿verdad? Ya lo tenemos terminado. Si se dan cuenta, es muchísimo más simple, o está muchísimo más simplificado el AST que el CST, porque acá yo ya no tomo en cuenta nada de la gramática, si viene de ciertas producciones o no.
Solamente lo que me interesa es qué números estoy operando y con qué operador lo estoy haciendo. Entonces, prácticamente acá podemos, acá en este nodo de aquí, podríamos obtener la respuesta o el resultado de la operación, ¿verdad? Y se ve un poco más claro, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué existen los dos? Se preguntarán ustedes. O sea, ¿por qué si este es más simple, por qué existe este? ¿Qué razón de ser tiene? Pues lo que pasa es que cuando nosotros realizamos intérpretes, realmente lo que nosotros hacemos son CSTs, es decir, hacemos árboles de análisis sintáctico concretos. ¿Por qué? Son muchísimo más sencillos de implementar. Una AST es muy complicado de implementar, es muy difícil realizarlo directamente con sin programas ni nada por el estilo, sin herramientas, mejor dicho. Obviamente las herramientas que nosotros usamos por debajo hacen una AST, utilizan una AST, ¿verdad? Pero como les menciono, cuando nosotros creamos esos intérpretes, sobre todo con el patrón intérprete, lo que realmente hacemos es un CST, porque nosotros vamos creando por cada producción de nuestra gramática una clase. Y esa clase las vamos agregando una lista que formamos como un tipo árbol de varios hijos y después lo recorremos. Entonces ahí vamos analizando, entramos a esa producción y la ejecutamos para que ejecute todo lo que conlleva esa producción. Y así nos vamos sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al realizar el intérprete creamos un CST, pero las herramientas necesitan una AST para poder analizarlo de manera semántica, que es uno de los nuevos pasos que tenemos ahora. Antes habíamos visto solamente el léxico, que era la reconexión, el reconocimiento de los tokens válidos para el lenguaje, y el análisis sintáctico, que es el que estén en el orden correcto, en el orden que nosotros esperamos. Pero aparte hay un análisis semántico, que es el que nos dice que si lo que intentamos hacer tiene lógica, ¿verdad? Porque puede estar bien escrito, pero puede que no tenga lógica. Como por ejemplo, que yo intente asignar a una variable de tipo entero un valor booleano, por ejemplo. Bueno, tal vez booleano en algunos casos sí se puede. Por ejemplo, un string. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, pues, de ese tipo de cosas es la que se encarga el análisis semántico. Y ese análisis semántico utiliza una AST, ¿ok? Directamente desde las herramientas. Entonces, creo que estamos claros ahí. No sé si hay alguna duda. Ok, bueno, vamos a continuar. Pues prácticamente cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, como les menciono, obviamente el CST va a ser muchísimo más largo que el AST, pero, y pareciera contradecirse, pero como les digo, es mucho más sencillo formar el CST que el AST. Porque, por ejemplo, si vengo yo y les digo, tenemos nosotros acá una producción, por ejemplo, un prod de if, que me va a generar, por ejemplo, la palabra if, un paréntesis que abre, una expresión, paréntesis que cierra, unas llaves, pónganle, una serie de instrucciones y el cierre de las llaves. ¿Ok? Digamos que esa es mi producción de un if. Cuando yo creo el CST de esta producción, es tan fácil como decir, bueno, yo tengo acá un if, va a tener la palabra if como tal, va a tener un paréntesis que abre, va a tener una expresión, va a tener un paréntesis que cierra y va a tener unas llaves. Aquí ya me extendí un poquito, va a tener otras llaves y aquí va a tener una lista de instrucciones. Ins. Okay. La expresión a su vez, por ejemplo, puede ser cualquier cosa. Aquí vamos a dejarlo un poquito más sencillo. Vamos a decir que es una que esta genera menor a por ejemplo, y que acá solamente tenemos, ya me quedé sin hoja,
Permítame. Voy a dejarlo por acá. Por aquí más o menos. Ok. Entonces, por ejemplo, acá esta va a generar un 2 menor a 5, pongo. Así. Y las instrucciones pues pueden ser más cositas, ¿verdad? Más árboles en sí. Entonces, esto es el CST para una producción de un if. Pero, por ejemplo, el AST simplemente va a ser el if, va a tener la parte donde está la condición, que pues acá, en este caso, pues será un menor, que va a ser nuestro nodo raíz, y aquí 2 y 5. Y va a tener una parte verdadera, true, en donde se van a ejecutar las instrucciones verdaderas, y va a tener una parte falsa, donde iría pues el else, si en dado caso hubiese, en donde se ejecutarían las instrucciones falsas, ¿verdad? Instrucciones falsas, instrucciones verdaderas. ¿Ok? Entonces, acá, si se dan cuenta, en el AST, yo ya no tomo en cuenta si hay paréntesis, si hay llaves, cosas así por el estilo, ¿verdad? O qué producción generó esta expresión, ya nada. Acá, pues ya únicamente yo me fijo, bueno, tengo el if, me genera una condición, que es esto de acá, y después puede que sea verdadera, entonces voy a generar instrucciones verdaderas, o puede que sea falsa y voy a generar todas las instrucciones falsas, que acá pues se van a ir formando. Y así, ¿verdad? Entonces, como les menciono, el AST es muchísimo más corto o muchísimo más pequeño que el CST. Pero llegar a este nivel de abstracción directamente en la herramienta puede ser complicado, ¿verdad? Se puede llegar a complicar en algunos casos. En cambio, esto pues, es muchísimo más sencillo y mucho más fácil de entender también, ¿verdad? Que eso es otra cosa muy importante. A veces las cosas son posibles, pero son muy complicadas de entender. Ok, entonces, ya teniendo una explicación y haber visto varios ejemplos, en este caso 2 ejemplos de la diferencia entre un CST y un AST, pues ya podemos ir comenzando a ver cómo generar directamente esto desde JSON, ¿verdad? Que es lo que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí a ver un poquito el código y les voy a explicar cómo es que funciona. Yo acá lo que tengo es un pequeño intérprete que tiene poquitas instrucciones y está súper simplificado, ¿verdad? Comparado a lo que ustedes tienen que hacer, está muy, muy, muy simple. Entonces, veamos lo siguiente. Sí, voy a hacerlo un poquito más grande para que se entienda la letra. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir lo siguiente. Ok, primero que nada les comento, tengo un cliente y tengo un servidor. Dentro del servidor es donde tengo toda la parte del analizador y el cliente pues únicamente es la interfaz. Ok, entonces acá yo trabajé en este caso con TypeScript porque es muchísimo más fácil trabajar este tipo de cosas con TypeScript porque TypeScript nos permite o nos da la ventaja de utilizar clases y, y el paradigma orientado a objetos, ¿verdad? Porque en JavaScript, si bien es cierto, últimamente ya lo agregaron, es un poquito más complicado trabajarlo. Entonces, al menos yo siento que con TypeScript se maneja y se entiende mejor, ¿verdad? Es bastante similar a como lo haríamos con Java o con otro lenguaje full orientado a objetos. Entonces, pues prácticamente este es el servidor, ¿verdad? Esto no me va a meter mucho acá. Y acá en la carpeta Analyze, pues yo tengo esta carpeta Abstract, que aquí es en donde yo tengo mis clases abstractas. Bueno, en este caso, solamente instrucción. ¿Qué instrucción? Es mi clase, o en este caso es mi interfaz, que es la que va a ser la que me permita hacer todo lo demás, ¿verdad? Entonces, de todas las expresiones, todas las instrucciones que tenga mi lenguaje van a
implementar esa interfaz, es decir, van a hacer uso de ella. ¿Y qué tiene esta interfaz? Pues en este caso, pues tiene dos atributos, la fila y la columna. Esto simplemente es para cuestiones de reportes, de que ustedes les piden reportes de errores, ¿verdad? De en qué línea, en qué columna se presentó el error, ya sea léxico, sintáctico o semántico. Y tiene, en este caso, pues 4 métodos abstractos. Si se dan cuenta, pues solo define el nombre, qué atributos tiene, el tipo de retorno y nada más. Ni siquiera le abro llaves, ¿verdad? Está totalmente vacío. Estos 4 métodos, pues los siguientes se los explico. GetValue, Interpret, GetCST y GetAST. El GetValue me va a servir para hacer las expresiones, ¿verdad? Todo lo que sea una expresión va a pasar por GetValue. Y el método Interpret pues, va a ser para todas las instrucciones, como sería el print, el if, las declaraciones, etc. Todo lo que no me devuelva un valor va a ser o va a pasar por Interpret. El getCST pues es un método que me va a devolver la estructura del CST y el getAST pues me va a devolver la estructura del AST, ¿ok? Que prácticamente esto los puse ambos para que vean las diferencias, ¿verdad? De cómo se genera uno o cómo se genera el otro, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante acá, este tipo return type es un tipo que yo creé, en donde yo voy a recibir el tipo de dato que me devolvió la expresión y el valor. En este caso el valor es de tipo any, porque puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esto lo hago porque eso facilita mucho a la hora de que retornemos expresiones, ya cuando tenemos muchas expresiones algo complejas. Manejar este tipo de tipos, valga la redundancia, nos facilita porque aquí ya podemos asignar el tipo y acá, por ejemplo, si es un valor complejo, pues ya lo podemos asignar aquí, ¿verdad? Directamente. Y siempre nos va a estar devolviendo un return type. No vamos a tener que estar preguntando, esta es una instancia de qué clase, ¿verdad? Por ejemplo, de aritmética, de un incremento, de una suma, de una resta, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya no, solo vemos el tipo, de tipo entero, me sirve. No es de tipo entero, no me sirve, entonces hay un error ahí, ¿verdad? Y así, es muchísimo más sencillo. Pero esas ya son formas de hacerlo, ¿verdad? No necesariamente lo tenemos que hacer así. Y de ahí, otra clase importante es esta. Esta es la de los nodos. Como bien dice su nombre, nodos, y para los que ya hayan llevado estructuras, pues prácticamente esto nos va a servir para crear el ACME, tanto el AST como el CST. ¿Ok? Y pues prácticamente tiene una lista de hijos que son nodos y el valor de cada nodo, que es un string. Y tenemos nuestro constructor donde inicializamos el string como el nodo raíz, por así decirlo, y va a tener una lista de hijos, ¿verdad? Porque pueden ser varios, ¿verdad? No necesariamente solo uno, solo dos o tres, pueden ser varios. Y acá tenemos 3 métodos importantes. AddChild, que lo único que va a hacer es a este nodo de acá le va a agregar un hijo. Y AddChilds, que pues va a agregar todos los hijos. Aquí le pasamos una lista, ¿verdad? Y va a iterar y va a agregar al padre, pues le va a agregar todos los hijos. Y AddChilds node, pues recibe un nodo que ya tiene todos los nodos hijos, ¿verdad? Es solo la raíz. Y pues solo se lo agregamos a la raíz padre. Entonces es prácticamente como hacer un ensamble, ¿verdad? Entonces ya tenemos un árbol grande y a un nodo le vamos a agregar otro árbol grande. Pues prácticamente para eso son estos 3 métodos. Más adelante ya vamos a ver bien cómo funcionan. ¿Ok? Entonces, esta es la magia de todo. Esta interfaz es lo que va a hacer posible todo. Permítame. Disculpen ahí. Entonces, como les decía, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante que podemos ver, pues yo acá en Type creé unas clases enumeradas, por así decirlo, o unos enums, que me ayudan a evitar que yo tenga que escribir directamente string, bool, int. ¿Por qué? Porque si yo escribo int, posiblemente me confunda y se me olvide una T, o en el string se me olvide la R porque tecleé mal. Entonces, manejar ese tipo pues facilita a la hora de comparar tipos, ¿verdad? Int con int, y ya está, ¿verdad? No tengo que escribir int directamente o string directamente y así. Lo mismo para los operadores aritméticos y para los operadores relacionales, que son los únicos que estoy manejando en este interno. Ustedes, me imagino yo, que tendrán que hacer algún lógico también. Y
y eso. Luego tenemos una clase de excepción que prácticamente solo sirve para manejar los errores, pero al fin de cuentas, pues se los dejo ahí para que lo tengan de referencia, si lo quieren revisar. Pero solamente para poder yo guardar los errores, ¿verdad? Que tienen su tipo, qué tipo de error es, si es semántico, si es sintáctico, etcétera, etcétera, qué descripción tiene, cuál es el error, en qué fila, en qué columna se dio y en qué entorno pasó, ¿verdad? Si pasó en el método main, si pasó en un if, si pasó en un for, etcétera, etcétera. Luego tenemos el entorno, que es prácticamente nuestra tabla de símbolos. Esto de acá, como les digo, esto del intérprete yo lo estoy pasando así bien por encimita porque obviamente no es el tema, solo estoy mostrando eso para contextualizar cómo está formado, pero me imagino yo que ya más adelante lo van a ver bien, bien detenidamente con su auxiliar o en alguna otra conferencia también, o no sé si ya lo empezaron a ver, pero más o menos esta es la idea, ¿verdad? Esto es lo que maneja los entornos. Prácticamente cuando nosotros creamos variables, necesitamos crear esta tabla de símbolos para poder guardar las variables, ¿verdad? Dependiendo del bloque en el que estemos, a cuáles vamos a poder acceder, a cuáles ya no. Y por eso es que utiliza estos dos atributos como tal. La tabla actual en la que estoy, que es un map, es un hash map, tiene una clave y un valor, y un prep, que sería nuestra tabla de símbolos anterior, o nuestro entorno anterior. ¿Por qué? Porque si una variable no existe en este entorno, puede que esté declarada en un entorno anterior, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces eso es lo único que hacemos. Igual se los dejo ahí también para que la revisen. Y por último tenemos una clase símbolo que maneja todos los símbolos para precisamente la tabla de símbolos. Y la clase más importante de todas, esta, la clase tree. Esta clase tree es la que se encarga de manejar todo lo que yo voy a usar. Tiene una lista de instrucciones, tiene una lista de errores, tiene la consola, que es lo que voy a sacar yo a la hora de interpretar. Tiene una tabla de un entorno global, que es prácticamente el que está afuera de todo. Y esta parte de acá, este string que yo le llamo dot, que es lo que me va a generar los árboles respectivamente en el lenguaje dot, ¿verdad? Que es el que utiliza Graphics y es la herramienta que normalmente utilizamos para hacer ese tipo de reportes, ¿verdad? Y un contador, que el contador nos va a servir más adelante, una mouse que herramienta misteriosa. Ahí después les explico cómo funciona. Y pues prácticamente acá lo único que hace esta clase es que cuando nosotros la creamos, recibe directamente ya la lista de instrucciones y se la asignamos. Después la consola la asignamos a vacía, los errores vacíos, el dot vacío, el contador a cero. ¿Okay? Esta lista de instrucciones es la que me va a devolver mi analizador. Y ahorita vamos a ver esa parte. Acá abajo yo tengo mi grammar.json, que es prácticamente la gramática que estoy creando en JSON. ¿Ok? En la herramienta de análisis que estamos utilizando. Acá hasta arriba, pues yo puse todos los imports que necesito, porque necesito todas las clases que creé para poder yo, a la hora de devolver las producciones, pues devolver las clases que necesito. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pasada rápido por la gramática que tenemos por acá. Primero definimos los comentarios o los espacios en blanco que necesitemos. Las palabras reservadas, en este caso solo utilizo int, boolean, string, if, else, print, true y false. Y las retorno de esta forma, con estos nombres, res-true, res-false, res-if, etcétera, etcétera. Los tokens, que ya serían los símbolos como tal, el paréntesis, paréntesis de cierre, llaves de abre, llaves de cierre, punto y coma, más, menos, por, dividido, todos los de igualación y el de asignación, ¿verdad? Y estos los represento con un TK, de token, ¿verdad? Token y el nombre que le corresponde. Luego nuevamente espacios en blanco como el retorno del carrito o la tabulación, que me los ignore, y los saltos de línea también que los ignore. Y acá esta expresión de aquí sirve para las cadenas de texto. En este caso solo tengo strings, entonces no hice la de char porque prácticamente es lo mismo, solo que solo con una, ¿verdad? Aquí le quitamos y lo dejamos solo una. Y acá lo que hago es obtener con JJText, es una variable de la herramienta que me devuelve el texto que está o que hizo match con este patrón. Y acá lo que hago es a este JJText, lo que le estoy haciendo es que les voy a sacar una subcadena que no me tome el primer término y que termine hasta antes del último. ¿Esto para qué? Es para quitarle yo las comillas. Entonces, para que así el texto que yo estoy recogiendo solo me quede el puro texto, que no me queden las comillas dobles del string.
Y acá retorno qué tipo, esto, ¿verdad? Que estoy manejando un string, ¿verdad? Esto es muy importante, esto es diferente al string que yo tengo acá. Esta es la palabra como tal string. Esto de acá es el nombre que va a recibir todo lo que coincida con este patrón. ¿Ok? Este es el patrón de número entero. Integer es el nombre que va a recibir todo lo que coincida con este. Y el patrón de un identificador, que es este. De acá. Lo mismo. Todo lo que haga match con este patrón va a llamarse identifier. En este caso. El EOF, que es el final del texto, ¿verdad? El end of file, que me retorne un EOF, quiere decir que ya llegó al final del texto que está analizando, entonces ahí tiene que terminar. Y el punto, pues significa todo aquello que no hace match con nada de esto, es un error. Entonces acá en este caso pues yo solo lo muestro y es un lexical error porque no lo reconocí. Y ahí termina la parte léxica. Después de ahí viene la precedencia de operadores, que esto es algo bonito de estos analizadores ascendentes, que no necesitan de que nosotros le quitemos la ambigüedad a la gramática, sobre todo a la de las expresiones. ¿Por qué? Porque podemos manejar la precedencia de los operadores directamente acá. ¿Y cómo la vamos a manejar? Pues la precedencia tiene lados, ¿verdad? Así como cuando nosotros sumamos o multiplicamos, nosotros vamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En la computadora, y como está la jerarquía de operaciones, nos dice que tenemos que operar de izquierda a derecha y con los operadores que tienen mayor prioridad. Por ejemplo, si es una multiplicación y después viene una división, hago primero la multiplicación, después la división. Y después de eso ya las sumas y restas, etcétera, etcétera. Entonces, acá en JSON, la precedencia de los operadores como tal se coloca de la que tiene menos prioridad a la que tiene más prioridad. Es decir, la que tiene menos va hasta arriba y la que tiene más va hasta abajo. Y, como les mencionaba, ¿verdad? De qué tipo de lectura le tengo que dar, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pues normalmente acá, pues todas son de izquierda a derecha. ¿Okay? Si tenemos 2 más 2 más 2, pues lo hago 2 más 2, después el resultado de eso lo sumo con el otro 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? No de derecha a izquierda, porque ahí cambiaría, ¿verdad? Entonces, para eso se usa esta palabra left, con un signo de porcentaje left, y acá le pongo qué tokens son los que van a tener esa prioridad left, que en este caso sería el del más y el del menos, y arriba está mult y div, ¿verdad? O sea, abajo, mejor dicho, porque tiene mayor prioridad que la suma y la resta. Y estos tokens de acá son los de los relacionales, el igual, diferente, menor, mayor que, etcétera, etcétera, porque ellos tienen menor prioridad que la suma, la resta y todo eso. Y acá el nonasoc, eso significa que no son asociativos, es decir, que no podemos encadenar. No puedo decir 2 mayor a 2, mayor a 3, mayor a 4. Eso no se puede. En los relacionales no se puede. Entonces el nonasoc me evita que yo pueda hacer eso. ¿Ok? Entonces, aunque la gramática lo permita, el nonasoc me va a decir en el pastel. No se puede. Y así. Esa es prácticamente la precedencia y después ya empezamos a definir nuestra gramática. Le decimos con qué producción vamos a empezar, con este start, y la producción, en este caso, pues yo le puse ini, y ini va a devolverme instructions, o va a producir instrucciones, y el final del archivo. Y acá, por ejemplo, ven que yo retorno $1. $1, acá, esto lo maneja con dólares, y es muy importante. Todo lo que esté del lado izquierdo de los dos puntos, es decir, el nombre de la producción, va a ser $. Y lo que esté a la derecha de los dos puntos, es decir, las producciones que produce la producción, valga la redundancia, van a ser $, el número de posición en el que estén. En este caso, instructions está en la posición 1, entonces $1. EOF sería $2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por cada producción, ¿verdad? Si aquí hay una más abajo, ya no va a ser $3, sino que va a volver a ser $1. Y así es como lo manejamos acá. Entonces, prácticamente acá, esta parte de aquí, si se dan cuenta, es una gramática para hacer una lista. ¿Ok? Que es recursiva por la izquierda. Porque estoy aquí, la producción se llama instrucciones y la primera producción es instrucciones. Y esta produce otra que es instrucción nada más en singular, que es la que ya va a tener todas las instrucciones como tal. Y acá si se dan cuenta, en esta parte lo que yo estoy haciendo es creando una lista, ¿verdad? Que esta lista es la que estoy creando yo para poder hacer mi CST, ¿verdad? Y es en donde yo voy a ir guardando todas las clases, todo lo que yo vaya devolviendo, todo lo que me vaya generando, lo voy a guardar en una lista para ya después poder usar esa lista, poder recorrerla. ¿Ok? Entonces acá, pues prácticamente la clave está en esta producción de aquí, en la que es solo una. Yo le voy a decir que la producción padre, que es instructions en plural, va a ser igual a que si esto es nulo, pues es vacío.
O sea, que si no viene nada es vacío, una lista vacía. Y si no, pues va a ser una lista con lo que me devolvió acá, con el valor que tenga $1, es decir, instrucción. Y arriba, pues ya solo a $1, que sería esta lista de acá, instrucciones, le agrego la instrucción que viene acá, en instrucción 2. Por eso el $2. Y ya, nada más. Luego de acá, pues ya pongo mis instrucciones, que solo tengo declarar, imprimir y el if. Y estos que manejan los errores, ¿verdad? Que se van a resolver con el símbolo del punto y coma. Acá, si se dan cuenta, pues solo devuelvo tal cual lo que tengo acá. Por ejemplo, lo que me devuelva declaration, se lo devuelvo a instrucción. Lo que me devuelva print, se lo devuelvo a instrucción. Y así sucesivamente. Y acá ya empiezo a definir qué es lo que va a hacer cada una cosa. La declaración tiene una estructura. Primero va el tipo, después el identificador, el símbolo de asignar, o sea, el igual, y la expresión que le voy a asignar. Entonces acá el tipo central producción, que está de aquí, que solo maneja el reservado int, el reservado boolean y el reservado string. Y si se dan cuenta acá, lo que yo estoy haciendo es devolverle al padre, o sea, es decir, a tipo, que es, o sea, type.int, que este es el enum que yo había hecho, el que les enseñé hace ratito. Entonces, así de esta forma, ya el padre, o sea, lo que me devuelva aquí arriba en declaración, esta parte de acá, va a ser type int, type boolean o type string, ¿verdad? El que haya hecho match. ¿Ok? Y así. Entonces, si se dan cuenta acá, yo al $, es decir, a mi producción declaración, les estoy diciendo que va a ser igual a new declaration. Que este new declaration es una clase que yo creé. Declaración que recibe n cantidad de cosas, ¿verdad? En este caso, $1 es el tipo, $2 es el identificador, el signo de igual no me interesa, y el $4 es la expresión, ¿verdad? Y después la fila y la columna, que esta es una forma en la que podemos obtenerlo, ¿verdad? La fila y la columna en la que estamos, que es @1.firstLine o @1.firstColumn. Y así. Entonces, prácticamente así es como vamos, ¿verdad? Todas las instrucciones van a tener su clase, todas las expresiones van a tener su clase. Ahorita vamos a ver cómo están formadas. Y eso es lo que yo voy a devolver en los $. O sea, la producción va a ser igual a la clase denominada igual a la producción, ¿verdad? Por eso les digo yo que lo que hacemos nosotros es un CST, porque prácticamente estamos metiendo clases en una lista que coinciden con la producción que estamos analizando. ¿Ok? A la producción del if no me voy a meter porque es muy larga. Pero lo mismo, ¿verdad? Tiene su clase y pues tiene diferentes atributos que algunos los reciben definer porque no van en esa producción y ya. Y la de la expresión es esta, que como les digo es la expresión ambigua, ¿verdad? Sin quitar la ambigüedad ni nada. Y acá, dependiendo del operador que estemos usando, aquí el plus, el minus o el multiplicar, dividir, pues va a ser aritmético o relacional, o directamente un identificador o un primitivo, que el primitivo es prácticamente que sea un int, que sea un string, que sea un boolean, etc. Y así, prácticamente esa es la gramática, ¿verdad? Tenemos una lista de instrucciones que pueden ser una declaración, un print, un if. La declaración tiene tipo, ID, igual, expresión. El print es la palabra print, paréntesis que abre, expresión, paréntesis que cierra. El if, la estructura que ya todos conocemos. El tipo puede ser entero, booleano o string. Y las expresiones, pues, pueden ser todas estas de acá. Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir o comparar si es igual, no igual, menor, mayor, igual. Y pueden venir identificadores, string, enteros, booleanos y la expresión dentro de los paréntesis, ¿verdad? Que también la manejan. Y pues prácticamente eso es. Nosotros tenemos que compilar este .json de acá. Tenemos que hacer un JSON a esto y nos va a generar un archivo .javascript, que sería el grama, que está acá. Se los voy a enseñar así súper rapidito. Es este de acá. Que es una cosa terrible, tremenda, es enorme. Y pues, nada entendible, la verdad. Pero esto es lo que genera el analizador, pues la herramienta. Cuando nosotros ya la compilamos, ya genera esto. Ok, si se dan cuenta acá están las clases, ¿verdad? Y por eso es importante que yo las importe. Por eso en el punto JSON que les mostré, tenía las importaciones. Y acá tienen que tener cuidado, porque yo tuve un par de problemas cuando generé esto, que estas importaciones no me las generaba hasta arriba, sino que me las generaba en medio. Entonces yo las tenía que mover hasta arriba. Una cosa, no sé si se pueda resolver, la verdad no estoy muy seguro, pero no encontré forma de hacer que se fueran hasta arriba.
Entonces, yo les recomiendo que si les da el mismo error, pues copien todas las importaciones que tienen y las pongan hasta arriba, ¿verdad? Para que no les dé clavos. Y ahí estamos. Perfecto. Bueno, ahora que ya vimos cómo está estructurada nuestra gramática, veamos un poquito cómo están estructuradas por aquí adentro las expresiones. Veamos. Vamos a la más simple, que es la del primitivo. Si se dan cuenta acá, yo creo la clase, que se llama primitivo, y le digo que implemente a instrucción. ¿Qué era instrucción? Pues era mi interfaz. ¿Ok? Y la interfaz tenía la fila y la columna, que eran los atributos que ya tenía, entonces yo los tengo que colocar nuevamente. Y aparte los atributos propios de la clase primitivo, que sería el tipo y el valor. Que el tipo puede ser entero, booleano, string, y el valor pues es lo que me devuelva, ¿verdad? Lo que haga match. Si es un número, si es un string, el valor como tal, ¿verdad? Y el constructor pues va a tener todo eso. El valor, primero, después el tipo, después la fila y la columna en donde lo encontró. Y lo inicializamos, ¿verdad? ¿Ok? Y acá, si se dan cuenta, getValue, interpret, getCST y getAST eran los métodos abstractos de instrucción. Que acá, si yo no los implemento, o sea, si yo no les doy cuerpo, me tira error. Me tira error aquí la implementación de instrucción, ¿verdad? Porque es obligatorio implementarlos cuando hacemos este tipo de cosas. Cuando implementamos una interfaz, tenemos que crear o darle cuerpo a todos sus métodos. Aunque no hagan nada, pero le tenemos que dar cuerpo si no nos da error. En este caso, como primitivo es una expresión, porque nos devuelve un valor, yo utilizo o le doy cuerpo a getValue, que me va a retornar un return type con el tipo que está evaluando y el valor. Lo demás, pues me retorna un defined y esto es lo que tenemos que generar, que lo vamos a hacer en un ratito. Y así, prácticamente todas las expresiones son iguales. El identificador lo mismo, tiene sus atributos propios, que sería el ID, el tipo y el valor, los atributos de la instrucción, lo inicializo aquí en el constructor, y si se dan cuenta, acá en el constructor le digo qué es lo que necesito para poder hacer esta clase, ¿verdad? Para que funcione. En este caso solo necesito el ID, en qué fila lo encontré y en qué columna, ¿verdad? Acá le puse de una vez tipo entero porque yo prácticamente solo manejé enteros, pero ahí ustedes tendrían que ir viendo qué es lo que van a manejar, ¿verdad? Y aquí utilizo getValue porque me devuelve un valor, ¿verdad? Interpret se queda vacío y estos son los que tenemos que generar más adelante. Y acá hago más algaberías, ¿verdad? Toda la lógica que se necesita para poder hacer un identificador, ¿verdad? Pero ahí ya no me voy a meter tanto. La aritmética lo mismo. Esta requiere de dos expresiones y un operador. Expresión 2, el operador, la fila y la columna. Y acá pues prácticamente evalúo la expresión, que no me dé error, porque si no es error semántico, y acá yo digo, bueno, sumo, pues lo sumo, y retorno su valor. Resta, los resto, retorno su valor, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí obviamente interpret se queda vacío porque es una expresión, me devuelve valores, entonces, y acá para crear los nodos. Y ya por último veamos la instrucción print, porque es más fácil. Esta prácticamente acá recibe una expresión únicamente, la fila y la columna, esto de acá. En este caso, como no me devuelve ningún valor, porque print no me devuelve valores, yo a getValue le voy a decir que me retorne un return type que sea indefinido, ¿verdad? Porque no me va a interesar. El interpret pues no me devuelve lo que sea, ¿ok? Entonces, puede yo poner un return o no. Y acá lo que hago es evaluar la expresión con getValue, porque si me devuelve un valor, acá lo voy a obtener. Pregunto si no es un error, y si no es un error, actualizo la consola, que prácticamente lo que va a hacer aquí es a la variable en tree, que la clase que les enseñé, a la variable consola le va a ir concatenando los valores acá. Y eso tiene un salto de línea ya implementado, entonces va a agregar todo lo que esté en esta expresión, aquí ya me volvió el valor final, y lo va a colocar, lo va a imprimir, y después va a hacer un salto de línea, y todo lo que venga después lo va a colocar abajo, y así sucesivamente. Y así, prácticamente, así es con todo, la declaración y el if, ¿verdad? Entonces, vamos a correr esto, solo para mostrarles así cómo funciona. Vamos a correr el cliente, npm render, y el servidor, npm start. Okay. El cliente está hecho con React, entonces, por si usan React, ahí está también cómo lo hice.
Vamos a ver, aquí está corriendo el servidor, ya se levantó. Todavía no. Ahí estamos. Entonces vamos a irnos al puerto que me coloca aquí. Espera un ratito. Ahí va queriendo. Y ahí está. Esta es mi interfaz. Ok, es una interfaz súper sencilla. No es complicada. Tengo dos editores, uno para escribir y el otro solo para mostrar, que sería prácticamente, esta sería mi consola, este sería mi editor, esta es mi consola. Y dos botones, uno para analizar y el otro para generar los árboles. Ok, entonces prácticamente acá vamos a hacer algo sencillo, vamos a crear una variable, vamos a poner int edad igual a 10 y voy a imprimirla en pantalla, le voy a decir edad. Y acá le voy a hacer un if también y voy a preguntar, ¿edad es menor a 10? Si eso es cierto, pues yo le voy a decir acá un print, le voy a decir que es menor a 10. Sí, super guau, ¿verdad? Ahí. Y si no, pues le coloco un else. Y acá le pongo un print que diga es igual o mayor a 10. Algo simple solo para ver, ¿verdad? Si yo le doy aquí a Analyze, pues lo que va a hacer es va a agarrar todo esto, lo va a interpretar y acá en la consola me va a mostrar todos los prints. En este caso me va a mostrar este print de edad y me va a mostrar el print al que entre, porque aquí en el if no se muestran los dos, se muestra o uno o el otro. Entonces prácticamente yo le doy aquí a Analyze y si se dan cuenta me devolvió 10, que es este print, que es lo que tiene la variable edad, y es igual o mayor a 10, que en este caso, como es 10, se fue al else y es igual o mayor a 10. Excelente. Si yo acá le cambio el valor, por ejemplo, le pongo 9, lo vuelvo a analizar, aquí ya me cambia 9 y es menor a 10, ¿verdad? Eso quiere decir que mi intérprete funciona bien. ¿Okay? Así es como más o menos les tendría que funcionar a ustedes, dependiendo de lo que les toque hacer, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente la idea aquí es que cuando yo le dé al botón generar tree, me genere los reportes, por así decirlo, hechos en Graphics, donde me muestre la estructura del CST, cómo se formó, y que me muestre cómo se formó el AST. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces vamos a detener esto para mientras y vamos a detener esto de acá. El servidor. ¿Ok? Y nos vamos a ir acá al servidor. Server. Y vamos a decirle que empiece a escuchar el TypeScript para que empiece a compilar a JavaScript, a transpilar, mejor dicho, porque eso es lo que hace. El navegador no puede ejecutar directamente TypeScript, entonces hay que volverlo todo a JavaScript, pero eso ya lo trae integrado, ¿verdad? Entonces, una vez ya teniendo esto de acá, lo que vamos a hacer es, yo aquí ya tengo, como por así decirlo, puesto en donde tengo que empezar a trabajar, ¿verdad? Ya lo tenía ahí preparado. Entonces acá lo que yo voy a hacer es ir creando la estructura para que se genere mi gráfico, ¿verdad? Y para eso también les quiero mostrar una herramienta también muy útil. Esto ya lo voy a cerrar, porque no estoy usando. ¿Cuál es? Aquí está. Aquí. Esta herramienta, Graphics Online, es prácticamente un compilador de Graphics en línea. Es decir, no lo tienen que instalar, no tienen que estar generando nada. Ustedes pueden hacer sus gráficos aquí, pueden ir probando y toda la cuestión. Entonces, el lenguaje, pues haciendo un repaso súper rápido, dgraph, para hacer un grafo dirigido, el nombre, y acá yo puedo poner N1, la flecha, N2, ¿verdad? Y acá me va a generar dos nodos y conectados, ¿verdad? Ahí está, prácticamente. Entonces, lo único que quiero hacer yo es algo así súper rapidito, como para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de que hagan sus reportes. Y es que, por ejemplo, acá hay un atributo muy bonito que se llama BGColor, como si fuera HTML, y aquí nosotros le podemos poner un color en hexadecimal, 09, 0 de 10. Eso prácticamente lo que va a hacer es que va a cambiar el color de fondo. Y aquí no es 2 puntos, es igual. Va a cambiar el color de fondo del gráfico. Vean. Y nosotros también podemos modificar
las edge, que serían prácticamente las aristas. Le podemos poner un color para que también se vea bonito. Y le podemos poner 56 CDFF. Acá yo estoy poniendo colores que ya tenía, pero ustedes pueden poner el que quieran. Entonces acá ya la arista, que es la que une, ya tiene un color distinto. Y también yo puedo decirle al nodo, que serían esas bolitas, el estilo que quiero que tengan. Que en este caso yo le voy a poner fillet, o sea, que estén rellenas. Fill color es otro atributo que es con qué color las voy a llenar, que sería en este caso 0F11 A, sería un color más oscuro. Font color, qué color quiero de fuente, y lo voy a poner white, blanco. Y el color 007 ACC. Así de esta manera. Prácticamente ahí estaría más o menos mi nodo, ¿verdad? Ya con colorcitos, un poquito más bonito y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, se lo dejo ahí porque, por ejemplo, a mí me he dado cuenta que muchas veces en los reportes no los personalizan, y pues a veces se miran bonitos, ¿verdad? No está de más, realmente no cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, por si a alguno le gusta hacer su reporte bonito, pues ya sabe que existen esas opciones de ahí. Entonces, ahora sí, ya regresando a el código como tal, vamos a empezar a implementar lo que nos interesa. Y entonces para ello nos vamos a ir primero a la clase tree. En esta clase tree yo tengo dos métodos. En este caso uno se llama getDot, que sería pues el que me va a obtener todo el código de Graphics, y recibe dos atributos. Root, que sería el nodo raíz que yo voy a generar, y una bandera que ya tiene por defecto el valor true. ¿Okay? Esta bandera realmente no sirve para nada, es una cuestión más estética que otra cosa. Lo importante aquí es el nodo root, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a hacer es generar el código. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo tengo acá una variable llamada dot, que es un string, ¿verdad? Entonces lo voy a inicializar vacío y le voy a ir concatenando todo el código de Graphics que yo quiera generar. Como este es el método que me va a generar o va a empezar a generar, aquí es donde tengo que crear qué tipo de gráfico va a ser, si va a ser dirigido, si no dirigido, cómo se va a llamar, o si no va a tener nombre, y todos los atributos que yo quiera, si le voy a poner color, si le voy a poner fondo, todo, ¿verdad? Entonces vamos a poner this.dot más igual, y acá ya empiezo a escribir dgraph, porque va a ser dirigido, no le voy a poner nombre. Y acá, una cosa importante, vamos a usar estos de acá porque tenemos que poner valores, tenemos que interpolar. Entonces, estas comillas extrañas nos van a servir. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien. Así, dgraph, no le voy a colocar nombre. Y acá, lo que voy a colocar va a ser esto de aquí, simplemente para estética, rank set igual 2. También para estética. Y acá vamos a ponerle el color, BG color 090 de 10. El color de las aristas sería $56 CDFF. Y todo lo de no, esto sí me lo voy a copiar porque es mucho. Para que de ahí ya. Okay, ahí estamos. Prácticamente aquí lo único que estoy haciendo es dándole estilo. Okay, esto es prácticamente opcional, ¿verdad? Lo que sí interesa es crear el dgraph, ¿verdad? Que ahí quede todo. Ok. Y obviamente, ahí estamos. Lo tenemos que dejar abierto porque todavía no hemos terminado con el nodo, ¿verdad?
Entonces ya abajo sí ya viene lo que nos interesa. Que aquí sería this.dot más igual nuevamente. Y acá vamos a empezar a crear los nodos. ¿Qué vamos a hacer con los nodos? El nodo raíz va a ser el nodo 0, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos crear nodos y aparte asignarles una etiqueta, que es lo que se va a mostrar adentro del nodo, ¿verdad? En el caso anterior, donde estábamos viendo acá, yo había creado un nodo N1 y yo le había dicho que se fuera N2, ¿verdad? Y cuando se crearon los nodos, se crearon exactamente con N1 y N2. Pero yo puedo venir aquí a N1 y decirle que tengo una label y ponerla acá, hola, por ejemplo. Entonces, el nodo se va a llamar N1, pero bueno, eso lo tengo que hacer aparte. Aquí, N1, ahora sí. Y N2. Entonces, el nodo se va a llamar N1, pero lo que va a mostrar dentro es hola, es la etiqueta que yo le puse, pero yo hago referencia a él con N1, o sea, este es como mi ID y este es como el valor, por así decirlo. Entonces, yo de esa forma puedo asignarle valores y evitar que se repitan, ¿verdad? Es como, eso sirve para cuando tenemos valores aquí que se repiten. Por ejemplo, que queremos poner ID dos veces, si lo ponemos directamente acá, se nos va a repetir y no nos va a dejar, nos va a dar un problema. Entonces, creamos nodos con el 0, que ahí es en donde entra el contador, que ese se va a ir incrementando poco a poco y ese es el que va a ir asignando los números de nodos. Y las etiquetas las colocamos ya con el nombre que queramos, ya sea que se repita o no, no va a haber ningún problema, porque ya las referencias son distintas todas. ¿Ok? Entonces prácticamente acá lo que voy a hacer es crear el nodo 0, que es el nodo raíz. Este sí lo creo directamente así quemado, porque voy a empezar desde el 1 con los demás nodos, entonces no era necesario. Aquí le voy a agregar la label y lo voy a interpolar. ¿Qué valor? El valor que tenga root.value. ¿Ah? Porque nodo tiene dos atributos, ¿verdad? El valor y los hijos. En este caso, pues yo estoy aquí tomando el valor, es decir, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? El valor de la raíz, ¿verdad? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué tiene? Y acá lo único que puedo hacer es un replace para eliminar todo lo que sea comillas dobles, ¿verdad? Acá, por ejemplo, esto es para que lo mismo, si por ejemplo vienen strings, no se me intercalen, ¿verdad? Y acá esto. Y bueno, continuamos. De línea también, porque es importante. Dot más igual. Aquí vamos a poner, bueno, acá lo voy a cerrar. Vamos a poner la llave de cierre, que sería para el final. Y vamos a retornar este valor, esta variable, que es todo nuestro texto, todo nuestro código. Acá en medio de todo esto, ¿verdad? Que es prácticamente el cuerpo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir this.count y le vamos a igualar a 1, que empiece en 1. Y vamos a llamar a la función que está aquí abajo, que es travel CST, ¿verdad? Que es como viajar entre el CST. Y vamos a decir this.travel CST y acá le vamos a pasar con qué nodo va a empezar, en este caso es el nodo 0, y le vamos a pasar la ruta. Bueno, la raíz, perdón, que sería el valor total, el nodo como tal. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer travel CST? Pues este de acá lo que va a hacer es recorrer todos los hijos de la raíz que la estemos pasando. En este caso, este nodo root es el nodo raíz. El ID root es el ID al que estamos haciendo referencia para hacer las uniones, ¿verdad? Entonces acá lo que voy a hacer es un for let item of node root.childs, ¿verdad? Que son sus hijos, los hijos del nodo que acabo de pasar. Y acá lo que voy a hacer es, voy a crear una variable que se llame nameChild. Y esta va a ser igual a, pues voy a crear aquí un nuevo nodo. Y acá lo vamos a ver, aquí es así. Y this.count, ¿verdad? Entonces prácticamente acá lo que estoy haciendo es diciendo, bueno,
creé esta variable y le estoy diciendo que sea n más lo que valga count actualmente, o sea, n1 en este caso, ¿verdad? Para que sea el siguiente nodo. Y ahora vamos a hacer this.dot más igual, y vamos a decir, el printf por lado acá, name shield, ok, vamos a poner su label para poder ponerle el valor que queramos, siempre dentro de comillas, para que el graphic lo reconozca, y le vamos a poner item.value, otra vez el replace, donde le quitamos todos las posibles comillas que estén dentro del string, ¿verdad? Y ahí estaríamos. Cerramos acá. This.dot más igual. Y acá lo que vamos a hacer es decirle que id.root, que es el nodo anterior, ¿verdad? Es decir, este de acá, el nodo 0, n0, va a apuntar a ¿cuál? A nameshield. ¿Quién es nameshield? Es mi nuevo nodo, ¿verdad? El nodo que está aquí. En este caso, pues, N1, en este caso, ¿verdad? N1. Vamos acá, hacemos un salto de línea. Y this.dot. Acá vamos a aumentar el contador en 1. Y vamos a this.travel cst. Y le vamos a decir que ahora el nodo, el ID del nodo va a ser node nameshield, que sería N1. Y el hijo o el nodo va a ser item, el nodo raíz. Entonces, si se dan cuenta, este es un método recursivito, ¿verdad? Porque como es un árbol, lo que estamos haciendo, y estamos recorriendo el árbol, pues los árboles son recursivos, ¿verdad? Así como lo vieron en estructuras o lo estarán viendo en estructuras, es recursivo. Entonces, prácticamente acá lo que estoy haciendo ya es directamente que hace match con este, los une, el raíz con el primer hijo. Después se va a hacer todos los hijos del primer hijo de la raíz. Sí, empieza a generar. Después de que salga, viene acá y después el nodo raíz, que sería el N0, va a ver si tiene más hijos y va a hacerlo otra vez y va a seguir generando. Entonces, prácticamente estos son los métodos que hacen posible todo, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que darle las chances para que ellos puedan hacer, para que todo esto funcione bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues prácticamente nos tenemos que ir a todas nuestras expresiones y todas nuestras instrucciones a llenar estos dos atributos de acá. Estos dos métodos, perdón. Que sería getNode, getCST y getAST. Y ok, vamos a empezar con el print. Entonces, en el print lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar con el CST primero. Entonces vamos a crear una variable que se llame node, que sea de tipo node y que sea igual a node. Y acá le vamos a poner el valor. En este caso, como es print, vamos a poner print. Es mi nodo raíz, ¿verdad? Porque es la producción a la que estoy entrando. Estoy entrando a print. Pero voy a poner de una vez el return node para que no me dé error. Y lo que voy a retornar es el nodo como tal. Y acá le voy a empezar a agregar hijos. Todo va a depender. Si son terminales, van a ser hijos directos. Si son no terminales, van a ser, o sea, yo tengo que ir a recorrer los hijos de ese no terminal y todos esos se los voy a agregar a este no. Que para eso eran los otros métodos, aquellos que vimos de addChild y addChild's node, ¿verdad? Que era ese todo raro, ¿verdad? Entonces, acá, como les digo, node addChild, ¿por qué? Porque yo voy a agregar ahorita la palabra reservada print, que es el principio de mi producción. Entonces, node.addChild, ¿por qué? Porque necesito el paréntesis que abre. Luego de eso viene la expresión. Entonces, como la expresión es un no terminal, entonces vengo yo, hago node.addChild's node, ¿por qué? Porque yo voy a ir a generar todos, voy a ir a ejecutar el getCST de la expresión y eso me va a volver un árbol y yo ese árbol se lo tengo que meter a este nodo. Entonces, prácticamente aquí yo digo thisExpressa.getCST y por último node.addChild, que para el paréntesis que cierra de esta forma.
Y ahí está. Eso sería todo para generar el nodo del CST del print, ¿verdad? Si se dan cuenta, es el nombre de la producción y todos sus terminales y no terminales. En este caso el print, el paréntesis que abre, el paréntesis que cierra y la expresión, ¿verdad? Y si se dan cuenta, this expression es de tipo instrucción, y instrucción tiene el get CST. Eso es la que nos permite, es la interfaz, la que nos permite poder hacer este polimorfismo. Porque expresión no es instrucción, implementa instrucción, pero él hace otras cosas. Él hace, puede ser aritmético, puede ser relacional, puede ser primitivo, puede ser un identificador, puede ser lo que sea, pero como implementa los mismos métodos de la interfaz, entonces yo puedo aquí ejecutar los atributos o los métodos que tenga y sin importar que sea, porque me los va a generar, no va a haber ningún problema. Y esa es la magia de utilizar las interfaces y las clases abstractas, ¿verdad? Y bueno, ahora para el nodo AST, vamos a generar lo mismo. Vamos a hacer un node, que sea de tipo nodo, igual node. Y acá solo le voy a poner el nombre de la producción en la que estoy entrando, o sea, de lo que voy a hacer. Y voy a generar el AST de la expresión nada más. Entonces voy a hacer node.addFieldsNode, this.expression.getAST. Porque es lo único que me interesa. No me interesa saber si tiene paréntesis, si usa la palabra reservada node, print. No, a mí solo me interesa saber, bueno, voy a imprimir qué cosa. La expresión esta, que puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser una suma, una multiplicación, lo que sea, no me importa, pero yo solo quiero que se ponga, imprimí esto. Y acá la expresión va a generar su AST. Si se dan cuenta, aquí ya no uso el CST, porque esto me va a generar otras cosas. El AST me va a generar código del AST, ¿verdad? Que es lo que vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces, ya tenemos acá el del print. Creo que ahí estamos bastante claros, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Por acá estaban haciendo la observación de que BGColor debe ir con el signo igual. Creo que es en la clase 3, en la otra clase. En esta, aquí BGColor. Sí, BGColor cuando... Sí, es verdad. Muchas gracias. Ahí se me fue. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Esto signo igual sí, porque no da problemas. Ok, entonces vamos a continuar. Prácticamente aquí es hacer exactamente lo mismo con todas las demás. Entonces vamos a ir a declaración y vamos a hacer esto. Vamos a crear un nodo, let node, de tipo nodo, y esto va a ser igual a y de tipo nodo, y esto va a ser igual a new nodo. Acá le voy a poner el nombre, declaración, el nombre de la producción. Ok. Acá vamos a retornar de una vez el nodo. Ok, entonces en el CST, como es el concreto, voy a necesitar de usar, de representar toda la gramática, todos sus terminales y no terminales. Entonces, ¿qué terminales tiene este? Vamos a poner node.addShield y vamos a poner this.type, ¿verdad? Que me va a decir qué tipo es. Node.addShield y me va a decir el ID, this.id. Después node.addShield, el signo de igual, que es el que asigna, no de redundancia, y node.addShieldNode, acá this.expression, que es la expresión que le voy a asignar a la variable getCST. Por ejemplo, si fuera una suma, ahí me va a hacer todo lo que está relacionado a la suma, ¿verdad? Con todas sus producciones y sus terminales. Y en el AST, pues va a ser más o menos similar. Node, dos puntos, node igual new node. Acá, en este caso, en vez de colocarle declaración, yo lo único que voy a hacer es que voy a colocar el signo igual. ¿Por qué? Porque es que yo le voy a decir, bueno, la raíz va a ser el igual. Lo que está a la izquierda es el tipo y el ID, y lo que está a la derecha es el valor que le voy a asignar a ese ID. ¿Ok? Node de una vez. Entonces, prácticamente acá le voy a decir que voy a agregar un hijo a chill, que va a ser primero el tipo, porque es necesario, eso sí es importante saberlo, el tipo. Después le voy a agregar el ID, this.id. Y por último, le voy a agregar a chillsNode, a this.expression.getAST. ¿Ok? Prácticamente. Y eso es todo. Si se dan cuenta, acá
No varió tanto como en el otro, pero sí varió un poquito, ¿verdad? Porque ya el nodo raíz no es declaración, sino es el signo igual. Y lo que va a estar a la izquierda, o bueno, prácticamente estos dos de acá, nosotros los vamos a interpretar como que, bueno, esto es lo que está a la izquierda del igual, y esto es lo que va a estar a la derecha del igual, lo que se le va a asignar a este ID. ¿Ok? Y ahí está, ya terminamos con la declaración. Me voy a ir a las expresiones. Me voy a ir aquí a primitivo. Que primitivo pues es los valores más básicos, ¿verdad? Los que son int o los que son string, etcétera, etcétera. Entonces, vean aquí porque va a ser bien, bien chistosa esta comparación del CST con el AST. Veamos el nodo, nodo igual a new node. Y acá le vamos a poner primitive, o sea, que estamos en la producción primitiva. Vamos a poner node.addShield y le vamos a poner this.value y vamos a retornar el node. ¿Ok? Y acá abajo lo único que vamos a hacer es retornar new node. Y aquí vamos a poner this.value. ¿Ok? Es lo único que vamos a retornar en el AST. Porque como es un primitivo, es un valor directo. Ya sea 2, ya sea hola, ya sea lo que sea. Entonces solo quiero en el AST devolver ese valor. No saber si viene de la producción primitiva o no. Eso no me interesa. Solamente el valor. ¿Ok? Aquí es donde ya se empieza a notar más que todo la diferencia entre el CST y el AST. Continuamos con el identificador. Acá. Generamos el node, let node, node igual a new node. Y acá, identificador. Y lo mismo, ¿verdad? Vamos a colocar en el CST, node.child, perdón. Y le vamos a poner this.id. El ID que estamos manejando y retornamos el node. Y en el CS y en el AST, pues, solamente return node this.id. Nada más. No me interesa saber si viene de identificador o no. Solamente el valor. Luego nos vamos ya a arithmetic, que sería ya las sumas y las restas. Las multiplicaciones y todo lo demás. Let node igual a new node. Y acá le pongo arithmetic operator. Sí, operator. No, expression, porque es una expresión aritmética. Y a este le voy a agregar lo siguiente, node.addChildren's node. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar la expresión de la izquierda, que sería this.expresión1.getCST. Voy a hacer que genere todo lo que sea, todo el árbol de la expresión de la izquierda, y todo ese árbol lo voy a meter, o se lo voy a agregar a este nodo que acabo de crear, a la expresión aritmética. Luego, después de eso, le voy a agregar un nodo directo o le voy a agregar un hijo directo a este nodo, que va a ser pues, el operador, this.operator, que estoy usando, ya sea más, menos, por lo que sea. Y por último, add child nodes de la expresión de la derecha. Es decir, lo mismo que hicimos con la izquierda, pero ahora con la derecha. Prácticamente es hacer todo el árbol de la expresión de la derecha y se lo vamos a ir a meter como hijo a este nodo. Y acá retornamos el nodo. Ahora vean, en el CST cómo va a quedar. En el AST, perdón. Aquí creo el nodo. Igual a new node. Y acá, en vez de poner arithmetic expresión, voy a poner el operador. ¿Ok? This.operator. Va a ser mi nodo raíz, el operador que estoy usando. Después, a este operador se le voy a agregar un hijo. ¿Cuál va a ser ese hijo? ¿O cuáles van a ser ese hijo? Pues va a ser todo el árbol que me genere la expresión 1. Expresión 1.getAIST. Lo que en vez de generar el AIST, el CST, ahora genero el AIST. Y node at childs node this.expression2.getAIST. ¿Ok? Y retorno el node. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí cambió bastante, ¿verdad? Ya no agregamos esto y ya no es primero el izquierdo, después el operador, después el derecho, sino que es el operador, el izquierdo y el derecho. Es como si lo estuviéramos haciendo en orden prefijo, ¿verdad? Cuando está
poniendo la notación prefija. Un poco por ahí va el asunto con lo que respecta a la AST en cuanto a las expresiones. Vamos a hacer las relacionales, que ya es de las últimas. Vamos a hacer el CST. Let node, dos puntos node, igual new node. Acá vamos a poner relational expression. Node.add shields node. Es decir, vamos a agarrar la expresión 1 y vamos a ir a generar su CST. Node.addShield, vamos a agregar el list.operator. ¿Qué operador es el que está entrando en la ecuación? Node.addShields node, nuevamente, list.expression 2.getCST. Genere todo su árbol. Y retornamos acá, por último, el node. ¿Okay? Y acá en el AST, me imagino yo que ustedes ya se imaginarán por dónde irá el asunto. Bastante similar a lo que vino siendo el aritmético. Entonces acá en vez de poner relational expression, yo voy a poner el operador, list.operador, el que está en juego, ¿verdad? Se está usando en este momento. Node.add shields node para el izquierdo, list.expression 1.getAST. Y node.addShieldNode para el derecho, list.expect2.getAST. Y por último, return node. Tengo otra cosa muy interesante, y es que esto es bastante, es un poco, a veces es un poco confuso, porque esto es bastante abstracto, ¿verdad? Porque realmente no estamos viendo exactamente qué estamos haciendo. Entonces es un poco chocante a veces que uno dice, pues ¿será que está bien? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo está generando bien? Y cuando ya uno lo ejecuta, si lo realizó de forma correcta, ¿verdad? Se da cuenta que sí lo está generando bien y es una cosa súper, al menos a mí me genera una satisfacción tremenda porque se genera solito prácticamente, o sea, ya uno ya no tiene que hacer mayor cosa, porque acá realmente no estamos viendo qué estamos creando directamente, no lo estamos creando patito a patito, sino que estamos aprovechando la generalización que hicimos con la interfaz para poder hacer que todo esto sea posible, que todo funcione bien. Y eso es maravilloso, maravilloso. Ok, y creo que ya solo me falta el de Leaf. Este es un poquito más largo. Vamos por acá. Entonces acá en el nodo, vamos a crear el nodo, let node igual a new node. Acá le vamos a poner if y vamos a crear sus hijos, node.addShield, la palabra reservada if, node.addShield, el paréntesis se abre. Luego vamos a agregar node.addShieldNode, ¿verdad? Todo un árbol. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar la expresión, expresión de la condición, .getCST. Luego de eso, cerramos paréntesis, addShield, cerramos, abrimos llaves, y acá vamos a ejecutar, bueno, aquí van las instrucciones, pero las instrucciones son una lista. Entonces, acá yo voy a crear una variable let instructions igual de tipo node, igual a new node instructions. Ok. Y voy a hacer un for let item of this.instructions. Todas las instrucciones de leaf, ¿verdad? De que si es verdadero, pues esto es lo que voy a hacer. Y a esta instrucción de acá, que aquí tiene que ser en plural, acá, a este, perdón, yo le voy a ir agregando los hijos de todos los ítems, o sea, de todas las instrucciones que están acá. Entonces sería instructions.addFieldsNode item.getCST. Prácticamente aquí, ¿qué estoy haciendo? Genero todo el árbol de la instrucción que está acá, que, ¿cuál es? No sé, la que llegue. Y cuando tenga ese árbol, se lo voy a agregar a esta lista, a este nodo. Este nodo no. Y así sucesivamente, con todas las instrucciones. Entonces, ese nodo puede llegar a tener 10 hijos, pónganle. Si vienen 10 instrucciones, va a tener 10 hijos. Si vienen 2, va a tener 2 hijos. Y así sucesivamente. Y al final lo que voy a hacer es que al nodo padre, que es este,
este nodo principal que yo hice, el if, le voy a agregar los hijos a todo el árbol de instrucciones. Como tal, va a quedar ahí todo lo que estaba aquí, todo lo que se generó aquí, lo voy a colocar aquí ahora. Se lo voy a meter al nodo como un hijo. Y node.addChild acá, aquí cierro las llaves. Y ahora hay que hacer lo mismo para el if y el else. Esto lo voy a copiar ya por temas de tiempo, pero es más o menos lo mismo. Se lo voy a explicar esto súper rápido. Las instrucciones del else pueden venir o no venir. Entonces, por eso yo pregunto, si no es un indefinido, pues entonces yo creo mi nodo para else instruction, tal cual, para else instruction, le agrego la palabra reservada a else y las llaves que abre. Y otra vez las instrucciones, ¿verdad? Como acá ya el else instruction ya de por sí son las instrucciones, por eso yo ya no creo otra variable, sino que se le agrego a estas mismas. El CST nuevamente. Todas las instrucciones que vengan en el else. Y a node, que es el padre de todos, le agrego todo lo que viene en else instruction y cierro las llaves. Y acá este else if es cuando viene el else if, otra condición, es un defined. Acá prácticamente yo lo que hago con esto es que else if es otra producción de if, ¿verdad? Es prácticamente, lo hago de forma recursiva. Entonces prácticamente acá lo que hago es obtener su CST, entonces es como hacer todo eso otra vez, ¿verdad? Y ahí está. Ese sería el CST del if. Ahora vamos el AST. Igual a new node. Y acá, aquí se le voy a colocar if para que sepa qué está haciendo. Y acá vamos a colocar node.addShieldsNode, this.expression, la expresión de la condición, .getAST. Si se dan cuenta, ya no uso la palabra reservada if, ni paréntesis, ni llaves, nada. Ya de una vez la condición. Y pongo acá, let instruct, o sea, si las instrucciones, o sea, si esa expresión me da verdadero, voy a crear este nodo, que yo le voy a poner de nombre tú, como para decir, bueno, si esto pasa, si entras aquí es porque dio verdadero. Y hago otro for, let item of is.instructions. Y acá hacemos instruct.get, add childs node item.getAST directamente. Y acá y después a node.addChields, todo esto le agregamos instruct. Así de esta forma. Okay. Y hacemos lo mismo con los ifs y los else. Vamos a copiar acá. Y esta forma. Si no es indefinido, creo las instrucciones falsas con la etiqueta falsa. Recorro todas las instrucciones que vienen en el else y las agrego a este nuevo nodo. Y al final le agrego al nodo padre todas las instrucciones falsas. Y si viene un if else, pues lo mismo, genero todo otra vez. Y acá pues solo vamos a poner y vamos a retornar no, return no. Ok, entonces ahí prácticamente ya tenemos todas las instrucciones y todas nuestras expresiones con su nodo, ¿verdad? Ya tenemos casi que todo. Ahora lo único que nos falta es generar mandar a llamar esas instrucciones. Entonces para ello nos vamos a nuestro controlador, que es prácticamente donde yo manejo todo lo que es la API. Acá si se da cuenta, pues yo necesito utilizar estas clases, ¿verdad? El tree, el environment y la instrucción, que es lo que yo necesito. Y acá es donde mando a llamar el analizador, como ya .js. Otra cosa que les recomiendo también cuando hagan las imports en TypeScript, de una vez pongan el JS, porque si no después da problemas a la hora de que lo pasamos a JavaScript, ¿verdad? Y también que utilicen el tipo de compilador módulo, ¿verdad? No en CommonJS, sino en módulo, para que también los imports no les den problemas. Acá lo que me interesa es grammar, más que todo. Esto de aquí es solo para limpiar errores y para la lista de errores, pero realmente no lo uso. Entonces, grammar es lo que nos interesa. Ustedes posiblemente sí tengan que utilizar errores, pero de momento, grammar. Okay, acá creo el endpoint. Prácticamente yo recupero el body, que es el código, y lo interpreto. Y eso me va a devolver la consola. Ok, entonces acá recibe un string y me va a devolver un string. Entonces tenemos el árbol y la tabla global.
y la lista de instrucciones, que es un array de instrucciones. Limpio los errores para que no me dé clavo. Y a la lista de instrucciones yo le voy a decir que va a ser igual a grammar.parse, que es el método que me va a analizar tanto léxico como sintácticamente la entrada, lo que yo le mande. Y esto es lo que viene y creamos el array. Y acá le mando la lista de instrucciones, porque grammar me está devolviendo una lista de instrucciones. ¿De dónde? Porque en la gramática yo estaba creando una lista y yo le estaba pasando todas las clases que había creado. Entonces prácticamente acá tenemos la clase, creamos la tabla de entorno global, se la asignamos y después recorremos cada instrucción de nuestro árbol. Y ya tenemos acá instruction interpret. Si se dan cuenta, aquí interpretamos y este ya se va a encargar de ir a ejecutar los interpret o los get value dependiendo de la situación, de si es una instrucción o si es una expresión. Y acá ya lo tenemos. En este caso, pues aquí ustedes tendrían que evaluar si hay errores o no. Pero en este momento, pues no es lo que nos interesa y aquí ya solo generamos el AST y el CST. ¿Y cómo lo vamos a generar? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear let root CST, vamos a crear la root, el nodo root, nodo raíz, igual a new node, y le vamos a poner aquí root. Y por último, let instruction, otra vez un node, igual a new node, y le vamos a poner aquí instrucciones. Y vamos a hacer un for let item of the instruction. Vamos a volver a recorrer la lista de instrucciones del árbol, de este tree que nosotros tenemos acá. Vamos a decir instruction.addShieldsNode y acá vamos a poner item.getCST. Así de esta forma. Entonces prácticamente aquí, ¿qué estoy haciendo? Creo este node, instrucción, y acá voy a ir a recorrer toda la lista de instrucciones que tengo, ya sean prints, ifs, declaraciones, lo que sea. Y esto de acá va a generarlo y todo lo que genera aquí, todo este árbol que se genera acá, se lo voy a agregar a esta producción o a este nodo. Y al final yo le voy a decir root.cst add shields node instruction. ¿De acuerdo? Y vamos a generar el gráfico como let graph igual a free.getDot, aquí es en donde usamos getDot, y le pasamos el nodo raíz, que en este caso es root CST. Ahí ya tenemos para generar el CST. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el AST. Y le ponemos let root AST, perdón, AST, dos puntos, node igual a new node. Hacemos lo mismo, root y let value, node igual a new node, instructions, puede ser que son instrucciones, y otro for let item of tree, otra vez la lista de instrucciones, instructions, y hacemos lo mismo, value.get add children's item.get AST, ¿verdad? Nada más, y root AST.addChildren's node de value, le damos acá let AST igual a tree.getDot, y acá le pasamos el nodo raíz, que en este caso es root AST, y él ya solito se va a encargar de generar el dot, ¿verdad? Ahora bien, yo necesito retornar esas tres cosas, la consola, el AST y el CST, pero en JavaScript no me deja retornar múltiples parámetros. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es crear una interfaz, pero en este caso una interfaz de tipo para tipos, nada más, ¿verdad? Que la voy a llamar outParser. ¿Y qué va a hacer? Pues ahí se va a tener console de tipo string, va a tener el CST que sea de tipo string y el AST que sea de tipo string. Y acá le voy a decir a este método interpret que en vez de devolverme string me devuelva outParser. Entonces yo acá ya puedo venir y en vez de hacerle esto le hago un return, aquí perdón, abro llaves, aquí le puedo poner console, dos puntos, free.console, CST, dos puntos, como le habíamos puesto, graph, y por último AST, dos puntos, AST. Y ahí está. Entonces yo ya puedo devolver esto, que este es el método que va a ir a devolverme acá, a out. Entonces aquí yo ya como out ya no es un valor normal, sino que es una interfaz. Yo puedo poner aquí punto console y acá le mando el CST, out.console, perdón, CST y AST, out.AST. Ahí está.
Y ya por último, bueno, voy a mi cosito este de acá para modificar eso también. Yo aquí ya tengo los hooks del AST y del CST, que es donde tengo los valores, el post para mandar el código, y aquí está donde devuelvo o donde me devuelve la información, data console. Yo prácticamente acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí ya estamos terminando. Prácticamente acá el set out para la consola, set cst con data.cst. Aquí esto. Abajo acá. Después tenemos set cst data.cst, set ast data.ast, de esta forma. Y ya con eso pues yo voy a tener ya en las variables cst y ast y en out prácticamente el valor que me devolvió mi generador. Entonces ahora lo que voy a hacer yo en el botón de generar trees con el handle generate, que es la función, acá lo que voy a hacer es decirle que me descargue archivos con el contenido con el código de todos esos árboles, ¿no? File download cst, y que se llame cst.dot, con la extensión de dot, file download ast, y que me genera aquí un ast.dot. ¿Por qué los descargo? Porque prácticamente aquí no los pude mostrar directamente en la página, pero hay formas de hacerlo. Hay una herramienta que se llama Bit con Z, Bit.js, que sirve para mostrar graphics, ¿verdad? Pero tuve un problema con ella ahorita, y creo que por algún tema de versión, que no la revisé bien, entonces no lo pude generar, y esta fue la forma más fácil, ¿verdad? Entonces acá lo que hago es que solamente los descargo y ya los ejecuto yo aquí manualmente para que me genere los gráficos. Entonces solo vamos a verlo así ya para terminar, que ya está compilado todo. Levantamos el servidor y levantamos acá el cliente, y prácticamente ya estaríamos. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí se tiene que recargar. Ahí estamos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a declarar una variable, int edad igual a 10, y vamos a hacer un print de edad, y un if que sea edad menor a 10, y que diga print usted tiene 10 años. Voy a ponerle años porque no me acuerdo si me da claves con la int. Y print usted no tiene 10 años. Ok, entonces lo analizamos. Siempre primero hay que analizarlo. Acá ya me devolvió, usted no tiene 10 años. Bueno, aquí tendría que ser menor o igual, para que tenga lógica. Ahí está. Usted tiene 10 años. Y ahora le doy generate tree. Y esto acá me va a descargar los dos archivos, ¿verdad? Ok. Entonces prácticamente yo me vengo a donde están mis archivos. Están por acá. Yo tengo acá un archivito .gsh, porque estoy trabajando en Linux. Entonces yo lo puedo generar acá. Vamos a borrar estos dos de acá, que eran los que estaba haciendo de prueba. Y acá ya tengo mis documentos, el AST y el CST. Entonces prácticamente vengo yo acá, a mis archivos de aquí, lo ejecuto, ejecutar. Y esto prácticamente me va a generar los PDF y me los va a abrir de una vez. Entonces esperemos un ratito y me va a abrir los PDFs. Ya con los árboles generados. Y ahí está. Entonces este es el AST, pero primero veamos el CST. Miren esta hermosura. Este es el CST. Si se dan cuenta acá, vamos por acá, está el root, que es el nodo raíz. Después vienen las instrucciones. Es el único hijo que tiene. Pero instrucciones tiene declaración, tiene print y tiene if. ¿Por qué? Porque esas son todas las instrucciones que se pueden hacer. Una declaración, un print y un if. Todos son hijos de instrucción. Después declaración tiene el tipo, el ID, el signo igual,
primitivo, que es porque el dato era primitivo, y debajo de primitivo está 10. El print lo mismo, está la producción print, que tiene la palabra print, el paréntesis que se abre, el identifier, porque lo que estaba dentro del print era una variable, y cierre de paréntesis. Después el if, que tiene su if relational expression, y aquí abajo está la relational expression, porque es edad de un identifier, menor o igual, 10 primitivo, todo eso es lo que conlleva la expresión relacional. Después las instrucciones, ¿qué instrucción venía? Venía un print, entonces otra vez print, paréntesis que abre, primitivo, usted tiene 10 años, y paréntesis que cierra. Después la llave que cierra, después el else instruction, print, paréntesis, primitivo, usted no tiene 10 años, y paréntesis que cierra. Este es el CST, si se dan cuenta, concuerda súper bien con la gramática que teníamos. Todas las producciones y todos los terminales y no terminales están puestos en el CST. Ahora veamos el AST. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Solo a simple vista miren qué cambio. Es súper muchísimo más pequeño que comparado con el otro. Y este prácticamente ya solo tiene el raíz, la instrucción, y acá en instrucción ya directamente va a lo que va, ¿verdad? La declaración, por ejemplo, es int edad igual a 10, ¿verdad? Que la variable edad va a tener el valor de 10. Después el print ya solo me muestra qué es el valor que tenía, que es edad. Y el if, aquí está la condición, edad menor o igual a 10. Si es true, muestra el print. Y si es false, muestra el otro print. Y nada más. Entonces, si se dan cuenta, el CST el AST, perdón, es muchísimo más simple, muchísimo con menos información, solo con la información completamente importante. Y esta es la que nosotros necesitamos, ¿verdad? Por eso es importante saber generarlo, ¿verdad? No solo para generar los reportes, sino porque cuando nosotros necesitemos analizarlo, por ejemplo, para optimizar este tipo de estructuras, es más fácil utilizarlo, más fácil optimizarlo que el CST porque tenemos información de más. Entonces, eso es prácticamente todo. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. Todo está claro. Muchas gracias, Elian. Creo que ha sido un tema bastante interesante y yo estoy seguro de que esto va a ser de mucha ayuda para los estudiantes, para los compañeros estudiantes. Agradezco la participación y el haber aceptado compartirnos tu conocimiento. Acá preguntan por el repositorio, dicen que si es posible pasar el repositorio. Sí, pues yo te iba a preguntar a vos si estaba bien si te lo pasaba, para que se lo pasaras a ¿Está bien? a tu clase. ¿Está bien? Entonces me lo puedes pasar cuando puedas y yo se los comparto después. Sí, está bien. Entonces se los pasa ahí. Pueden revisar ya detenidamente paso por paso el código, porque ahorita por el tiempo sí me tuve que ir un poquito ya más rápido. Exacto. Pero ahí está todo, ¿verdad? Y igual hay algunas cositas ahí también que les pueden servir para realizar sus intérpretes, como lo que les mencioné de la tabla de símbolos, ya está ahí hecha, para que le echen una ojeada a ver cómo funciona toda esa estructura interna, porque es muy, muy importante entenderla, porque es la clave de todo en el intérprete, ¿verdad? Sin eso no sale. Entonces, ahí está para que lo puedan revisar tranquilos. Muchas gracias, Elian. Y antes de que se retiren, compañeros, quiero que dejen su asistencia. Ahí en la sección de preguntas y respuestas está el formato de la asistencia. Y también, si me pudieran hacer el gran favor de calificar esta conferencia, perdón, mediante este formulario, se los voy a compartir. Ahí ya les compartí el enlace para el formulario. Por favor, si pudieran llenar esa encuesta para calificar la conferencia. Y no olviden dejar su asistencia. No sé si tienen más preguntas, aprovechando unos minutos que nos dio Elian ahí para preguntas. Y si no hay preguntas, entonces, una vez, muchas gracias, Elian. Y gracias, compañeros, por la asistencia del día de hoy. Creo que esto sería la conferencia. Esto ha sido la conferencia. Espero que les haya servido. Y pues nos vemos en
En la siguiente clase, creo que en la semana de conferencias no vamos a tener actividad, así que nos estaríamos viendo hasta dentro de 2 semanas, ¿sí? Para continuar con los temas del laboratorio. Sí, aprovechen su tiempo y también aprovechen ir a las conferencias del Congreso. Sí, la verdad es que hay temas muy interesantes que les puede ayudar no solo en la carrera, sino que en su vida profesional. Así que están cordialmente invitados y aprovechen las oportunidades. Si no hay más que agregar, creo que vamos a finalizar la clase del día de hoy. Sí, y gracias por su colaboración y participación. Que pasen buen día y vamos a seguir con la calificación hoy y mañana. Gracias, Elian. Por nada, igual, gracias.